tardes. Gracias por acompañarnos nuevamente en Rompiendo la Utopía. El día de hoy vamos a platicar con el maestro Hugo Vélez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Hola, maestro. muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a Regeneración y queremos platicar un poco con usted. Primero, que nos diga cómo se dan sus inicios en el arte. Ya tiene muchos años de que empecé yo en el arte. Casualmente, antes de voltear a ver a la pintura como mi medio de expresión, primero de joven, en la secundaria, en la preparatoria, estuve en varios grupos de teatro escolar y de algún modo me interesaba más el foro que la plástica. Llegué incluso a formar un pequeño grupo de rock en el que yo era el gritante. El gritante. Pero no sé, como fue un proceso natural para nuestras pequeñas obras, había siempre que hacer algún tipo de trabajo manual que nadie quería hacer y que a mí me parecía como súper sencillo. Pues coges una cartulina, coges pintura, pintas, no sé. Y un poco así, después unas amistades, me hice amigos de gentes que tenían unas galerías en México, la Galería Calo Coronel, esa era la galería a la que yo asistía mucho, pero estaba yo en la prepa. Después de eso pude vivir 2 años en Europa, viví un tanto en Austria, un tanto en Italia, en donde mi intención hubiese sido estudiar. No pude necesariamente estudiar, pero sí comencé ya a pintar en forma en Italia, sobre todo viendo a otros gentes pintar, visitando la academia en Florencia. Entonces ya para cuando regresé, pues ya estaba ya totalmente determinado a entrar a la Academia de Bellas Artes, a la Esmeralda. Ahí y así fue. Inició su ya mi carrera, formación, mi formación ya dejarlo autodidacta y considero dentro de nuestra carrera que es importante el estudio y digo, no necesariamente tiene que ser una academia, pero sí es el constante estudio es el que es muy importante cuando te dedicas al arte. Y bueno, y estando en México, ¿cómo es que se da su llegada a Oaxaca? ¿Qué lo impulsa a cambiar, a mudarse a este estado? Pues realmente desde que regresé de Europa, el DF ya no me acomodaba. De hecho, me gusta ir, me divierte ir, pero no es un lugar como para que yo pueda ir vivir. Coincidió con la fecha en la que el maestro Rufino Tamayo financió o invirtió en la Casa de la Cultura oaxaqueña para hacer la infraestructura de lo que es ahora la galería que tienen ahí. Entonces, de algún modo como que lo natural, la gente esperaba que hubiera una exposición de él para inaugurarse ese espacio, pero no, el maestro Tamayo siempre vio su escuela, su taller, algo que pocos lograron hacer, que era como para que fuera un trampolín para ver el taller ya bien preparados, fueran a la academia y que se volvieran pues, profesionales en esto. Él decía, es mejor que tengan un título profesional a un diplomita que sacan aquí en el taller Tamayo. Y así fue como, no sé bien cómo hubo una pequeña comitiva, me parece que eran sobrinas de Olga, las que fueron y escogieron al azar a 5 estudiantes del último año, y esos fuimos los invitados a venir a exponer aquí, pero también nos hospedaron muy bien. El maestro Tamayo lo que quería era que nosotros conviviéramos y trabajáramos un poco con los actuales, los que estaban en esa época como alumnos. Y bueno, casi que después de eso ya me quedé yo aquí. El maestro Tamayo después me ofreció, había una vacante y me ofreció el maestro Tamayo quedarme con él por medio de, también ya murió el maestro Luis Velasco, como que él fue un poco el intermediario y pues esto fue hace 33 años, entonces pues ya llovió. Así inició, digamos, su acercamiento con el maestro Tamayo. Así, exactamente, porque precisamente a él le venía muy bien que yo fuera egresado de la Esmeralda. Claro, al principio que empecé a dar clases, pues no,
a mis alumnos, eran los que no les venía del todo muy bien mi presencia, siendo más joven que algunos de ellos, y bueno, con la experiencia que yo ya tenía de algún modo y que ellos pues todavía no. ¿Y recuerda qué otros artistas estuvieron en esta primera exposición para inaugurar la Casa de la Cultura? Si hago memoria, Juan José Zamarrón, que está en el medio pictórico en el DF, Rodrigo Cervantes, una compañera que se llama Ivonne Márquez, entre otros. Éramos 5, me faltó una. Éramos 4 hombres y una mujer, para variar un poco lo que estaban hablando. Bueno, hace rato, bueno, sí que se hablaba un poco de que nos hacen falta presencia de mujeres pintoras, no solo en Oaxaca, en todo México. Así es. Pero poco a poco. Esperemos que sí, poco a poco tenemos que darle un poco más apertura, ¿no?, a la plástica de las mujeres. También creo que es muy importante que ellas mismas se preparen mejor, ¿sabe? Digamos, yo soy maestro eventual en la facultad, y si hay 20 alumnos, 6 son mujeres. Entonces, a partir, yo creo un poco, no sé si sea una cuestión familiar, que en la misma casa no se les apoye como debería de ser, o si también es falta de voluntad personal de ellas de integrarse a la comunidad universitaria. No sé muy bien, pero sí sé que a más apertura haya, más mujeres se van a estar preparando para este trabajo, ¿no? Sin duda. Sin duda. Y maestro, ¿cómo fue la integración de su obra a la escena artística oaxaqueña? Estamos hablando de por ahí de 1990, 89, 90, y la Galería Arte de Oaxaca había abierto recientemente. Y casualmente, pues la galería, pues no casualmente, sino que la galerista Nancy Mayagoitia ya había volteado al Taller Tamayo, y de hecho ya había abierto esta galería con algunos de los, algunos seguían siendo alumnos y la gran mayoría pues ya habían dejado el taller y ya tenían sus talleres personales, ya estaban produciendo obra, si acaso incipiente, pero ya estaban ahí en la galería, y bueno, conmigo fue un poco igual. En algún momento pudo ver Nancy mi trabajo, y a partir de entonces me empezó a integrar con ella en sus exposiciones y a tener ahí mi obra. ¿Y cómo se da este acercamiento a las comunidades afrodescendientes que posteriormente ya integra en su obra, ¿no? ¿Cómo se da esa integración? Platíquenos. Yo he visto mi trabajo, ¿sabes?, como muy consecuente, como las cosas van surgiendo de un modo, quizás creo que cuando uno no está así como muy aferrado en que las cosas tienen que salir, sino está uno abierto a ver qué sucede, entonces es cuando empiezan a pasar cosas más interesantes. Por ahí de los años 90, 2000, me estuve integrando con unos grupos de músicos que iban a dar talleres a las comunidades de la costa, pero pues eran talleres de música, y no todos los jóvenes costeños querían ser músicos, y entonces como se cubrió un hueco dando talleres de pintura, que realmente ellos no querían pintar. Lo interesante es que ellos lo que querían siempre hacer máscaras, y el resultado pues también era muy sorprendente, porque pues ve uno África en esas máscaras, y muchos de ellos ni siquiera saben dónde queda África. Entonces esa situación, pero atrás hay otro motivo importante, que es que yo relaciono mucho la negritud con la música, y soy melómano, tengo una gran colección de discos, me gusta mucho el jazz, el blues, todo lo referente a la negritud en la música.
Y bueno, estando conviviendo con ellos, pues también los empecé a dibujar. No faltaba alguien que se prestaba a posar para hacer algún tipo de cuadro, aunque sea pequeño. Hacía yo apuntes y de ahí me traía yo esos apuntes en mi taller. Pero lo primordial, antes que hablar de razas, yo lo que veía era un campo de estudio muy amplio en las tonalidades de la piel, que por el pasado negro de esclavos, por muchas razones, la gente que llegó a la Costa Chica no venían de un solo lugar. Entonces, ahí mismo también ya puede uno ver varias razas de negritud, porque los negros no son una raza, los negros es el color de muchas razas distintas. Y lo que esos tonos de piel ofrecen, a mí me parece, hasta la fecha, me parecen siendo muy interesantes, me parece que aportan a la plástica, al color, que es lo que nosotros trabajamos en Oaxaca. A mi paleta de color le ofrece mucho. Después, claro que viene el tema racial, el tema... me he enfrentado a situaciones difíciles, por mencionarlos en mi pintura. He tenido opiniones, he tenido algunas exposiciones tituladas Nuestra Tercera Raíz, específicamente como con temas costeños, como más refiriéndome a la tercera raíz, a nuestra tercera raíz. Y ahí en los cuadernos que luego se ponen para las exposiciones he tenido unos comentarios pero terribles, ¿no? De una carga de odio y racismo que no me explico. Entonces, pues con mayor razón creo que es importante que aparezcan estos personajes en mis cuadros, y ahora en esta última exposición de la que ahorita vamos a hablar, como que es más aposta, más a propósito, juntar, integrar a los negros con los blancos en armonía, con amor. Tengo varios cuadros en donde se besan negros con blancos, precisamente, como haciendo el énfasis en toda esta situación racial que me doy cuenta que en nuestro México hay una gran carga de racismo, pero que el mismo mexicano no se ha dado cuenta. Simplemente como que le es normal decir pinche negro y no se da cuenta de lo que está diciendo, ¿no? Pero bueno. ¿De alguna manera cree que su obra ayuda a visibilizar? Desde luego. Yo sé que el arte es poderosísimo. La pintura oaxaqueña lo demuestra. Con pintura oaxaqueña hemos construido hospitales, albergues, hemos sido capaces de juntar muchísimo dinero para hacer cosas muy buenas. Entonces, bueno, simple y sencillamente, a base de estar difundiendo este tipo de trabajo, que además creo que vale la pena, creo que es un trabajo bastante digno de presentarles así, como con esta intención, porque no es desagradable, porque lo que presento son situaciones muy amables. Y bueno, últimamente he abundado más en el estudio de mis paletas, y eso ya se ve reflejado en este trabajo. Hace rato que mencionaba sobre todo lo que el arte le ha aportado al Estado. Se han construido hospitales, como dice, ha apoyado en muchas situaciones. Recuerda que en pandemia fuimos parte de el grupo de arte por despensas, en Exacto. donde usted también tuvo la oportunidad de acompañarnos. Claro, vaya experiencia. A ver, platícanos un poco sobre esta experiencia cuando usted decide donarnos, apoyarnos, para poder recaudar e intercambiar obras de arte por despensas y dárselas pues a las personas vulnerables. En ese momento de la pandemia era muy necesario, ¿no? Y sí, bueno, la experiencia que tuvo de ir con nosotros a llevar despensas, sí, a un pueblo lejísimos, por cierto, ¿no? Íbamos a lugares... De entrada es el lugar muy lejano, pero también sumamente pobre, ¿no? Demasiado. Entonces, pues eso de entrada ya duele, porque se da uno cuenta de que Oaxaca tenemos no una pobreza, sino que hay varias clases diferentes de pobreza, mucho que tiene que ver también con la región
con la zona de la que estemos hablando. En este caso fue una experiencia maravillosa para mí, puesto que yo sabiendo ya de este poder de ayuda, y bueno, para poderlo lograr también se tuvieron que involucrar muchísimas otras organizaciones que fueron las que finalmente aportaron la comida. Nosotros dimos una o dos piezas, una pieza que me imagino que con eso también se financió, pero la experiencia que usted me brindó de acompañarla son situaciones que realmente ya nunca se te olvidan, ¿no? Tuvimos oportunidad de entrar a 2 o 3 casas donde las personas o estaban enfermas, o me acuerdo una señora que está lisiada, entonces, pero no hay ni una silla de ruedas, no hay muletas, ¿no? Entonces, pues ahí está la señora postrada y sí. Bueno, entramos, la saludamos, se pusieron muy contentos de que les dimos sus despensas, ¿no? Eso fue una gran experiencia y bueno, esta situación del arte, como el arte mueve montañas, ¿no? Sí, lo que podemos hacer a través del arte, no solamente sanamos almas, corazones, sino también construimos nuevos claro. futuros de incluso nuestros jóvenes. Incluso me atrevo a invitar un poco a la conciencia de esto que estamos hablando. Cuando construimos estos edificios, fue hace más de 25 años, la cantidad de pintores era mucho menor, la cantidad de artistas en Oaxaca, incluso de fuera, era menor, y quizás ahora tendríamos que empezar a pensar una vez más en unión, creo que esta situación de tanto egresado también, de esta situación de tanta producción plástica, nos lleva a no estar juntos, ¿no? A que cada quien está pensando pues solamente en dónde voy a vivir, dónde voy a vender esto, cómo voy a pagar la renta mañana, y eso desune. Y cuando se logra la unión y logramos hacer grupos fuertes, entonces podemos construir cosas muy buenas. Claro, sin duda. Pues, y como bien dice ahora que hay más movimiento y más artistas, pues yo creo que se pueden lograr aún más cosas, ¿no? Grandes cosas para nuestro estado. Platíqueme un poco también, hace rato nos decía sobre su pasión por el diseño de iluminación, diseño de escenarios. La parte escénica que no ha salido de mí todavía. Realmente ya tiene unos años que dejé de trabajar en los teatros. Pero durante alrededor de 20 años estuve casado con una bailarina y entonces mi relación con la danza era total, y sobre todo en un principio me fui involucrando con su compañía, trabajando en sus coreografías primero, únicamente para ella, digamos, su escenografía, algún tipo de vestuarios también, diseño, y bueno, poco a poco eso fue haciéndome, me vi en la necesidad de saber más, entonces dejé por 1 año y medio la ciudad de Oaxaca para irme al distrito, a donde no quería yo regresar, pero me vi en necesidad, tuve la oportunidad de trabajar con el maestro Hugo Iriart, de tomar un taller interdisciplinario, que eso me sirvió muchísimo, de puesta en escena. Eso fue 1 año y después el mismo maestro me invitó a asistirlo en la siguiente obra que presentó, que se llamó Así hablaba Zaratustra, basada en textos de Nietzsche, y que, bueno, eso también me ayudó mucho a mí como para regresar ya con mucho más conocimiento, con otras técnicas de iluminación que aquí todavía creo que siguen sin aplicarlas. Y bueno, pues, me involucré mucho más con la compañía de danza, al grado que después también estuve trabajando con grupos de teatro, concretamente con el grupo Crisol, con Pedro Lemus, y con ellos, digamos que en donde culminó todo esto muy bien fue trabajando para el teatro escolar, estos programas que
creo que todavía se sigue apoyando al teatro de ese modo y que son muy bonitos porque es llevar a los niños de todas las primarias de Oaxaca al teatro a que vean una obra infantil y bueno, en esa obra llegamos a tener las 100 representaciones, entonces por ahí en alguno de los teatros estará la placa conmemorativa pues con mi nombre como escenógrafo y vestuarista. Ay, qué padre, maestro. Y bueno, también en Oaxaca hay mucho movimiento, ¿no?, de danza últimamente. Recientemente Mucho, sí, y de hecho también estoy como regresando un poco a la escena artística en Oaxaca por unos años dejé, bueno, de hecho, hace 10 años concretamente que no expongo individual en Oaxaca, y bueno, el estar presente otra vez esto, casualmente el día que se inauguró mi exposición, pues llegaron unos amigos del teatro, fueron a la exposición, pero también a hacerme el comentario si quería yo regresar a trabajar con ellos, entonces quizás el año que entra ya esté otra vez en el teatro. Ay, qué padre. Me gustaría mucho. Que menciona sobre esta reciente exposición que inauguró en la Galería Dimitrova, platíquenos un poco al respecto de cómo... Sí, pues bueno, estoy finalmente muy contento. Las exposiciones individuales no son cualquier cosa. Este es un trabajo que me dediqué durante año y medio a pintar y también un poco esforzándome a no mostrar, a no vender estos cuadros, porque ahora sí que, como dijera el del mercado, pues sino que vendo, ¿no? Es difícil juntar 30 piezas sin exponerlas y sin mencionarlas mucho, como para que realmente uno logre sorprender, ¿no? Que creo que todavía la pintura tiene esa situación de que, desgraciadamente no todas lo logran, pero cuando una pintura te sorprende o un grupo de pinturas te sorprende, pues es misión cumplida para uno, ¿no? Y ahora que menciona la inauguración de la exposición, que me encantó, maestro, ver tantas piezas en diferentes formatos, vi un biombo precioso, pequeño en la parte de la entrada. También me sorprendió ver a muchos pintores de la primera generación del taller Rufino Tamayo que lo estaban acompañando, y entre ellos, bueno... Sí, pues a mí me dio muchísimo gusto también, lo cual les agradezco su presencia. Bueno, pues un poco hablo de eso, ¿no? Quizás podamos empezar a pensar en agruparnos, en caernos bien, en apoyarnos con la presencia, porque muchas veces, incluso me confieso con usted, yo muchas veces no voy a las inauguraciones, sí voy a ver las exposiciones, pues porque es parte de mi trabajo. Yo hay veces que creo que es como dejarle el show solito a él. En las galerías no hay mucha prensa, entonces no pasa tanto, pero en lugares más públicos me ha pasado que voy a la exposición de uno y terminan haciéndome una entrevista a mí, afuera, banquetera o lo que sea, pero claro, después de habérsela hecho al otro artista, pero ahí es en donde creo que no debe ser muy ético por parte de la prensa. Pero bueno, también te quiero comentar sobre esta exposición. Originalmente yo le había llamado Desde el Balcón, y por el tipo de obra que la misma galería escogió, y yo creo que cuando uno trabaja con un galerista de este modo, también uno tiene que depositarle toda su confianza. Si me sugiere tal y tal pieza, adelante. Si me sugiere un cambio de título de la galería, de la exposición, adelante, ¿no? Digamos que lo que él sugiere, para mí, pues por algo lo está sugiriendo. Entonces, lo que se llama Desde el Balcón terminó siendo El Balcón y sus dicotomías. Lo que yo trabajé durante un año y medio fue una situación de una forma de mirar. El balcón es un pretexto que de entrada no es un capricho. El balcón es un tema pictórico que se abordó en el impresionismo por última vez, yo creo, pero ya antes Goya lo había tomado,
incluso hay cuadros del Greco, bueno, me tocó ver en Toledo cuadros del Greco de imágenes de gente mirando hacia afuera por los balcones, y entonces mi inquietud es esta situación en donde el mismo balcón ya te permite formas de ver las cosas distintas, escenas en donde vemos a los personajes asomándose del balcón, y entonces uno queda dentro de la pieza, uno está dentro de esa escena, pero ellos mismos también pueden ver lo que sucede en otros balcones. Ese es un segundo punto de vista, y también tengo una serie de cuadros en donde lo que usted está viendo es hacia abajo, ¿no? Y qué es lo que estas personas, que incluso hay unos que están viendo justamente hacia abajo, bueno, esos que están viendo, entonces también hay otros pequeños cuadros en donde usted ve así, ¿no? Como se llaman, creo que mirada de ojo de águila, algo así se le llama, ¿no? Bueno, y ahora que fue acompañado por este grupo de artistas de la primera generación, me surgió la duda si se considera parte de alguna generación de artistas de Oaxaca. Pues es interesante que creo que eso se había disuelto un poco, y a raíz de hace un par de años cumplió el maestro, fue el aniversario luctuoso del maestro Tamayo, 30 aniversario, y con ello se organizó un evento con 30 pintores que hubieran tenido algo que ver con él, ya fuera como alumnos o que hubieran estado en el taller, y a mí se me invitó porque casualmente quedé siendo el último de los maestros de ese taller Tamayo, que era el que estaba directamente relacionado con él, porque desgraciadamente murió. Yo tenía como un año, poco más de un año de dar clases en el taller cuando pues, se nos murió. Y entonces ese taller al día siguiente se cerró. De ese grupo solamente Andriachi fue mi alumno. El resto ya habían salido cuando yo entré a ser maestro, pero al mismo tiempo, como estaba yo cerca de la Galería Arte de Oaxaca, entonces finalmente también por ese lado es que tenía yo ya relación con estos maestros mayores. Y bueno, aprovecho para comentar que en realidad sí estamos ya haciendo un grupo. Empezamos un poco encabezando la idea el maestro Filemón Santiago, que también estuvieron ahí presentes en la exposición. Hicimos ya un primer evento de Día de Muertos, porque llevamos ya un par de años el maestro Filemón y yo investigando con el maestro Cecilio también, investigando las diversas maneras de trabajar la palma y cómo la palmita puede aportar y qué al arte contemporáneo, no solo en Oaxaca, sino al mundo. Entonces, próximamente vamos a tener algunas sorpresitas. Qué buen proyecto, maestro. Y también hay otros jóvenes artistas que se están integrando, y creo que muy pronto vamos a tener ya una primera presentación como grupo. Pues, ¿por qué no nos comparte sus redes sociales para que quienes nos estén viendo puedan seguirlo y enterarse de los proyectos Desde luego, que tiene? Claro que sí. Tengo una página web que es www.hugovelesOaxaca.com, y luego tanto en Instagram como en Facebook estoy como Pintor Hugo Vélez. Maestro, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado el día de hoy. Y yo a usted por invitarme. No, gracias, espero que no sea la primera vez que nos acompañe, y bueno, yo les agradezco mucho también a ustedes que siempre nos acompañen en Rompiendo la Utopía. Gracias, licenciado Raúl Castellanos, gracias a Regeneración, y bueno, espero verlos pronto aquí mismo en Rompiendo la Utopía. Soy Ana Laura Agustín, directora de la Galería Alcaro 21. Buenas tardes.